Ja estem així de nou amb tots vosaltres per a recordar un acte que passà la setmana passada, una de les activitats dins de la Fira de Juliol, però que se celebra en el casc històric de la ciutat, la processó de la Mare de Déu del Carmen. Una processó que sobretot se viu amb moltíssim sentiment, que anem a poder comprovar vostès amb les imatges que tenim preparades i que estarem allí per a viure la història de la ciutat de València. La cofradía está instaurada, hemos hecho el cuarto centenario, lo hicimos en el año 2006 y es prácticamente pues la fiesta de la Virgen del Carmen aquí ahora en el barrio, es lo que nosotros nos ocupamos de ello. Bueno, pues participan clavarios infantiles, luego los clavarios mayores, las clavariesas, vienen las falleras mayores de Valencia, la infantil y la mayor con sus cortes, y luego este año, como el año anterior, vienen los bomberos que van escoltando a la Virgen. Los portadores de la Virgen son los presidentes de las fallas del barrio. También vienen las falleras mayores del barrio. Por la devoción de la Virgen del Carmen solamente ya vale la pena venir. Y que si vienen, que de hecho ya verás la cantidad de gente que viene ahora a la procesión, vale la pena verlo, por lo bonito que es. Aquí pagan las cuotas las señoras que están apuntadas. Muchas ellas están pagando las cuotas de sus madres y sus abuelas. Y se dan el pan bendito. Y luego estos son todos objetos de culto de la Virgen del Carmen que se hacen pues, para recoger dinero para la fiesta. Ser clavariesa supone estar muy cerca de la Virgen, supone ayudar en la cofradía, porque es una cofradía, supone ayudar, necesidades que tiene, atención que hay que hacer a los demás cofrades, estar para los actos de culto también, o sea que estar dispuesta a colaborar y ayudar, sobre todo en la fiesta, pues a que se conozca la Virgen del Carmen, la que nos puede, hombre, la mirada a la Virgen, por supuesto, lo demás pues os dará, pues os alegrará mucho de ver que es bonito y todo, pero sobre todo ver a la Virgen, que la Virgen es la madre de todos, que nos quiere a todos. Pues estupendamente, porque yo era del barrio El Carmen, aunque ahora vivo lejos, pero vengo al barrio El Carmen otra vez. Una emoción muy grande, Mónica. Además yo tomé la comunión aquí y todo, es precioso. Pues la verdad es que como es un día laborable no hacemos mucha celebración, simplemente venimos todos los años a estar aquí, a ver el ambiente y la procesión. Con mucho calor, pero bien, bien y contenta. Yo era del barrio este y sigo siendo, porque a la fiesta vengo.
És un privilegi veure les imatges de la Mare del Carmen i veure com una vegada més la Fira de Juliol aconsegueix que la gent que ha sigut del barri, del centre històric de la ciutat de tota la vida, que s'ha anat fora, torne per a poder disfrutar d'una festivitat tan íntima i tan sentimental. Una Fira de Juliol que estem vivint així en València intensament també el sector faller, perquè una vegada més i una setmana més vegem els rostres de les xiquetes i senyoretes preseleccionades per a acord d'honor i, qui sap, Falleres Majors de València de l'any 2011. Durant tot el mes de juliol estem coneguent a les candidates elegides per a representar a cada sector faller en l'elecció de les Corts d'Honor i Falleres Majors de València per a l'any 2011. Comencem amb el sector Camins al Grau. Van ser seleccionades les xiquetes Marta Huerta, de la falla Mestre Valls Mariano Albesa, Carmen Monzonís, de la comissió Passeig Albereda, Avinguda de França, i Maria Santa Eulàlia, de la falla Pintor Maella, Avinguda de França. Les senyoretes van ser Susana Gavilà, de la falla Ramiro de Maestuleones, Celia García, de la comissió Illes Canàries d'Amadells, i Eva Vargas, de la falla Sants Just i Pastor, Serreria. Del sector Mislata van ser elegides les xiquetes Beatriz Sánchez, de la falla Pares Antoja, Cardenal Benlloc, i Akzara Moya, de la comissió Salvador Giner, Gregorio Gea. Les senyoretes van ser Loli Carrillo, de la comissió Lepanto Juan de Àustria, i Jessica Sebastián, de la falla Moreria. Passem al sector La Seu, La Cerea, El Mercat, on van ser escollides les xiquetes Laura Cardona, de la falla Plaça de la Mercè, i Pilar Mayent, de la comissió Alfons el Magnànim Bonaire. Les senyoretes Maria Mortes, de la falla Barri Mercat Central, Maria Part, de la comissió Plaça Doctor Collado, i Esther Asensio, de la falla Plaça Sant Bult. De la preselecció del sector La Roqueta Arrancapins van ser escollides les xiquetes Carla Utrilla, de la comissió Sant Vicent Marbà, Alexandra Amador, de la falla Espartero Ramón y Cajal, i Carmen Moyà, de la comissió Doctor Girimorte Doctor Vila Barberà. Mentre que les candidates majors van ser Amparo Moyà, de la falla Fernando el Catòlic Ángel Guimerà, Paula Díaz, de la comissió Ramón y Cajal Pintor Benedito, i Laura Jiménez, de la falla Georgeta Roig de Corella. Estos són 4 dels 9 sectors que este cap de setmana han escollit a les seues representants. Si volen conèixer a la resta de candidates, serà en uns moments.